Gloria a Dios, qué bueno verle nuevamente allá, detrás de las ondas del internet, aleluya, siguiéndonos fielmente, amén. Gloria al Señor, el pastor Pablo Segovia, la iglesia Fuego Vivo en Granada. Les deseamos un maravilloso domingo. Gracias por conectarse a todos los hermanos y hermanas que lo hacen vía Facebook, aleluya. Gracias por mantenerse en conexión, aleluya, durante el culto, aquellos que pueden escucharlo en directo y aquellos que por cambio horario en otros países lo escuchan después. Queremos agradecerle su fidelidad, amén, que estén sintonizados, y yo siento que estamos en el mismo espíritu, así que le damos una bienvenida calurosa, granaína, de estas que suenan aquí, gloria al Señor, en Granada, aleluya, para todos ustedes. Gracias, bienvenidos y bienvenidas todos, aleluya. Gracias a los hermanos que nos siguen, aleluya, desde Nicaragua, desde Estados Unidos, desde Honduras, desde un montón de sitios que nos siguen. Ya se me perdió la cuenta de todos los lugares que nos están siguiendo. Gracias, aleluya. Y esperemos que en esta mañana la palabra de Dios también le rete, le abre, aleluya, en el poder del Espíritu Santo. Abran su Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a usar un poquito la Biblia, así que no se despiste mucho en esta mañana. Gloria al Señor. Y vamos a leer algunos versículos de algunos capítulos. Así que va a abrir conmigo en Marcos capítulo 4. ¿Lo tiene ya? Si lo tiene, diga gloria a Dios. Amén. Muy bien. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, diga conmigo, pasemos al otro lado. Amén. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, ¿el qué? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento del mar le obedece? Amén. Seguimos en el capítulo 5 y leemos versículo 1 y 2. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vamos rápidamente a saltar al capítulo 6, en el verso 45, y en otra ocasión nos dice y nos relata la palabra de Dios esto. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que despedía la multitud, y después los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era, ¿cómo les era el viento? Viento contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y querían adelantarles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido de los panes y por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Estaban sus corazones peor que el pan duro, ¿verdad? No entendían nada de lo que había sucedido. Cierre sus ojos en esta mañana. Padre,
Te damos gracias en esta hora, Señor, y te pedimos que tu palabra, Espíritu Santo, sea ungida, Señor, sea palabra viva y eficaz, Señor. Edifique nuestros corazones, habla, Señor, en lo más profundo de nuestro interior. Queremos, Señor, aprender de ti. Queremos, Señor, salir fortalecidos en ti en este día. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo tempestad. Diga conmigo tempestad. Diga conmigo vientos contrarios. En 2 ocasiones, aleluya, en el mismo evangelio de Marcos nos habla de que se levantó un fuerte viento, una tempestad. Y en otro momento, aleluya, en medio también del mar, dice que arreció un fuerte contrario, un viento fuerte, que les era contrario, aleluya, y no podían hacerse con la barca, gloria a Dios. Y en este capítulo, saben, gloria a Dios, que termina llegando Jesús a tierra de Jerusalén. Y dice, aleluya, que sin ninguna propaganda, dice que enseguida la gente lo reconoció y sacaban los enfermos y rogaban que tan solo tocasen el manto de Jesús para ser sanos. Eso lo podemos leer en el capítulo 6, como hemos leído, pero en los versículos del 53 al 56. Así es como termina esa historia de cuando llegan, aleluya, en esa barca soplan vientos contrarios. Jesús se sube a la barca, aleluya, el mar calma. Y él termina yendo, aleluya, al propósito en el cual se había subido en ella, que era a la otra orilla, al otro lugar, aleluya, donde fue de bendición. Y dice, y trajeron todos los enfermos y todos fueron sanados, aleluya. En ese día, gloria a Dios, en el capítulo 4 de Marcos comienza como un día cualquiera en la vida de un rabino, aleluya, porque Jesús, usted sabe que era rabino, ¿verdad? Y los rabinos tenían su escuela de discípulos le seguían para escuchar el mensaje, la enseñanza que tenía cada rabino. Y Jesús, aleluya, le llamaba, gloria a Dios, llamó a ciertos hombres por nombre, aleluya, y les hizo sus discípulos para que escucharan. Y muchos les dijo, ven y sígueme, gloria a Dios. Y él invitó a sus discípulos, aleluya, que le siguieran. Y hoy en día las enseñanzas, aleluya, se hacen desde los púlpitos, aleluya. Pero cuando Jesús, aleluya, en los tiempos de Jesús no había púlpito donde subirse y poder predicar la palabra. Entonces Jesús utilizaba muy frecuentemente las barcas y se ponía en la orilla y encima de la barca él predicaba el mensaje a las masas. Muchas veces se subía en peñas y allá, gloria a Dios, predicaba en voz fuerte, aleluya. Imagínense una multitud para escuchar la voz de Jesús. Me imagino que no todos llegarían a alcanzar el mensaje que Jesús, pero sí iban trasladando unos a otros la palabra que Jesús estaba predicando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria al Señor. Usted ya ha tratado de hablar alguna vez en un monte cuando hace eco, ¿verdad? Por eso, aleluya, usted se sube en una parte alta para que la voz fluya y no haya obstáculos y puedan escucharle. En aquel entonces, gloria a Dios, nos dice el capítulo 4 de Marcos que Jesús les estaba revelando la palabra del reino. Pero, aleluya, como hablar del reino era bien profundo, sus discípulos no entendían, aleluya, lo que era el reino. Y Jesús le hizo, gloria al Señor, una similitud, les habló de una parábola, que es la parábola del sembrador. Diga conmigo, el sembrador. Y le empezó a enseñar, aleluya, de qué era la tierra, de qué era la semilla, de quiénes eran los sembradores, amén. Les empieza a desarrollar esa palabra. Los discípulos no entendiendo, les dice que por favor les explique con detalle qué significa esa palabra. Y Jesús les habla, aleluya. Y él ya sabe, el sembrador sale a sembrar la semilla, amén. Y la semilla cae en diversas partes de la tierra. Unas caen en el lado del camino, en los caminos colindantes a la tierra, otra cae entre pedregales, otra cae entre espinos, amén. Y finalmente hay una semilla que cae en tierra fértil, amén. Gloria a Dios. Y la gente de alrededor, gloria al Señor, cuando Jesús empieza a hablar estas cosas, no entendían absolutamente nada de lo que Jesús les hablaba, porque les hablaba en parábolas. Los discípulos tampoco se creía que estaban mucho más para allá, porque tampoco entendían mucho. Entonces Jesús le vino a hablar y le dijo, mire, hijo, las semillas no son semillas naturales de centeno, de maíz o de trigo, sino que las semillas son la palabra de Dios. Amén. Y la tierra no es la tierra que usted ve, que muchas veces está en barbecho o está plantada, sino que la tierra es el corazón del hombre. Y depende, aleluya, de cómo la semilla caiga en el lugar que caiga. Si cae y el corazón es una buena tierra, la semilla dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Pero si no cae en una buena tierra, es una semilla infructuosa.
quiere decir no va a traer fruto en la vida de esa persona. ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? Así que no son tan solo una palabra que sale de tu boca, sino que cuando tú hablas la palabra de Dios, se convierte en una semilla. Aleluya. Acompáñenme, gloria al Señor, ordeno que los ujieres vayan por ahí con una pistolita de agua y les empiecen a echar agua para despertarle. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios, cuando sale de mi boca, se convierte en una semilla, gloria a Dios. Así que en esta enseñanza Jesús les dice, aleluya, que todo lo que habla son semillas y que éstas tienen que caer en un buen terreno, tienen que caer en una buena tierra y que ese tipo de tierra que es fértil dará fruto. Amén. Así que cayendo en buena tierra traerá fruto, aleluya, como le digo, no solo al 30 ni al 60, aleluya, sino al 100 por uno. Por eso Jesús no solo era un rabino, porque los rabinos enseñaban y simplemente enseñaban y listo, pero Jesús era un rabino distinto, porque Jesús daba la enseñanza, pero después le decía a sus discípulos, chicos, prepárense, alístense y vengan conmigo, porque ahora vamos a poner en práctica la palabra enseñada. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso un día Jesús les dijo, mirad lo que oís. Amén. Que no solo sean palabras, sino que haya un verdadero fruto en esas palabras, aleluya. Porque la mayoría de los cristianos tenemos muy buenas palabras, tenemos un buen vocabulario, hablamos mucho y hacemos poco. Y la palabra de Dios dice, aleluya, que es mejor ser hacedor que no ser solamente oidor, aleluya. Por eso Jesús le dijo, tenéis que empezar a ver lo que oís, aleluya. Como la palabra, aleluya, da fruto en la vida de una persona. Porque no es suficiente oír, aleluya. Hay que ver, gloria al Señor. Amén. Hay que ver que lo que uno habla, lo pone por hecho. Y Jesús siempre fue una persona pragmática. Después de todo lo que él hablaba, él hacía milagros, él hacía enseñanzas, él ponía, gloria a Dios, a reproducir esa palabra, esa semilla que había caído en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y después de toda esta parábola, de toda esta enseñanza, de toda esta semilla que había lanzado, gloria a Dios, les da, aleluya, y les dice unas palabras claves. Y quédense con estas palabras. Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Amén. ¿Qué les dijo Jesús? Amén. Fue una instrucción, gloria a Dios. Y le dijo, muy bien, ya han escuchado lo que tenían que escuchar. Ahora pasemos al otro lado. Y ellos, ustedes saben, ellos eran pescadores, eran gente ruda, gente de mar, gente que conocía, gloria a Dios, los vientos, gente que conocían los temporales, gente que sabían cuando azotaban tormentas, gente que sabía, estaban rudos, estaban experimentados en el mar. Eran pescadores, diga conmigo, gloria a Dios. Amén, pero a medio camino nos dice y nos habla la palabra que empieza a soplar, aleluya, una fuerte tempestad. Vientos contrarios se levantan contra ellos, aleluya. Y le voy a decir, gloria al Señor, qué significa estos vientos contrarios. En el Nuevo Testamento, aleluya, la palabra en griego que está utilizando varias veces para la palabra contrario, gloria al Señor, es la palabra que Pablo utiliza para hablar a los jóvenes y le dicen, compórtense correctamente para que el adversario no tenga forma de cómo acusarlos. Esa palabra adversario se traduce exactamente igual que contrario. Amén. Ya conmigo, adversario es igual que contrario. ¿Qué identifico ahí? Que cuando se levantan vientos contrarios, lo que se estaba levantando era el adversario, aleluya. Amén. Jesús en su espíritu sí pudo identificar que aquella tormenta que se había levantado, esa tempestad que de la nada empezó, aleluya, a levantarse, él pudo discernir en el espíritu que no simplemente eran meros vientos que se habían levantado, sino que estaba soplando una tempestad, una tormenta, vientos contrarios, vientos, aleluya, que habían sido levantados por el adversario. Amén o no amén. Así que ¿quién es el adversario? Aleluya. Aquel que se levanta en contra de los escogidos de Dios. ¿Cierto o no cierto? Escuche bien, gloria a Dios. Esta tormenta, mi hermano, no era una tormenta natural. Era una tormenta sobrenatural porque venía del adversario. Aleluya. Amén. Hay, mi hermano, tormentas de Dios que permite sobre tu vida, sobre mi vida, pero también hay tormentas que son levantadas por el enemigo en contra de tu vida y en contra de mi vida.
Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo puedo diferenciar yo la tormenta en mi vida? ¿Cómo sé si esa tormenta, aleluya, viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo sobre mi vida, gloria a Dios? ¿Cómo sé cuando esa tormenta se levanta para atacar mi vida o cuando esa tormenta Dios ha permitido que se levante con un propósito? Amén. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Porque es en vano que usted reprenda una tormenta que Dios ha permitido. Si Dios la ha permitido es porque tiene un propósito en su vida. ¿Amén o no amén? Otra vez, cuando usted discierne en el espíritu que es el enemigo, el adversario, el que está levantando vientos contrarios contra su vida, usted puede discernirlo y usted reprende esos vientos. Amén. Reprende esas potestades, reprende, aleluya, ese ataque que viene contra su vida, pero muchas veces no está el adversario detrás de eso, sino que Dios está permitiendo tormentas en nuestra vida, vientos que se levanten en nuestra vida, amén, porque los vientos son necesarios muchas veces que soplen contra nosotros cuando dicen gloria a Dios, y Dios permitirá, aleluya, que surjan situaciones en tu vida, porque Dios quiere que a través de esas situaciones salga lo mejor de ti. ¿Sabe lo que espera el enemigo con los vientos contrarios? Que salga lo peor de ti. Hello, ¿hay alguien aquí en esta mañana? Gloria al Señor. Diga conmigo, vientos contrarios. Las tormentas que Dios permite, aleluya, y se levantan hacia tu vida, siempre te van a enseñar, siempre te van a edificar, siempre te van a fortalecer. Amén. Pero todos esos vientos contrarios que el enemigo levanta contra tu vida, siempre van a venir para destrucción. Es la forma que usted rápidamente va a identificar, aleluya, de dónde proviene una tormenta. Amén o no amén. Unas son usadas, como le dije, para sacar lo mejor de ti, y otras son planeadas para sacar lo peor de ti. Porque Dios permitió, aleluya, al diablo levantarse en contra de Job. ¿Para mostrar el qué? ¿Para mostrar lo peor de Job? No, ¿verdad? Dios estaba tan seguro de Job que le dijo, mira, yo lo único que no te voy a permitir es que toques contra su vida. Amén. Pero quítale lo que quieras y verás cómo ese es un hombre íntegro. Amén. Dios permitió, aleluya, que el enemigo le quitara todo a Job. ¿Cierto o no cierto? ¿Lo permitió Dios o es algo que yo me estoy inventando? La palabra de Dios dice que Dios lo permitió, ¿verdad? Permitió que se levantase ese adversario, el enemigo contra su vida, aleluya, le mató el ganado, le mató a los hijos, le desposeyó de todo, tuvo terminado con una sarna, aleluya, en su cuerpo, lo hirió con enfermedad y aún así, gloria a Dios, él nunca maldijo a Dios. ¿Amén o no amén? Cuando dicen gloria al Señor. ¿Por qué Dios permitió, aleluya, esa tormenta en la vida de Job? Para sacar lo mejor de él, aleluya. Y demostrarle a Satanás que es un hijo de Dios íntegro, aleluya. Que no se mueve por lo material, aleluya, sino que es una persona espiritual, aleluya. Y somos nosotros ahora, mi hermano, que a nada que nos toca en algo material, nos desesperamos, lloramos, moqueamos, nos frustramos, aleluya. Las tormentas que Dios, aleluya, provoca o permite en tu vida son fáciles de entender. Como la tormenta que se levantó, aleluya, cuando Jonás fue desobediente. ¿Recuerdan eso? Aleluya. ¿Por qué se levantó esa tormenta, aleluya, en medio del mar, aleluya? Porque él fue desobediente. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dios le dijo que fuese a un lado y Jonás se fue al otro contrario. Dios le dijo, vete a Irak. Y Jonás pensó más bien en las playas de Málaga, ¿verdad? Dijo, mejor me voy a Nínive, que allí se está, ¿verdad? Súper bien. Aleluya, las playitas de Málaga con mi caipiriña allí tirado en una palmera. Y como desobedeció la voz de Dios, Dios permitió que se levantara una tempestad en el agua, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Cuando no obedeció y se fue al otro lado, Dios mandó una tormenta, aleluya. Pero esas tormentas pasan rápido, diga conmigo, amén. ¿Saben cómo se pasan esas tormentas en tu vida? Haciendo contrariamente lo que estás haciendo.
Si estás desobedeciendo a Dios, empieza a obedecerle. Ya verás cómo la tormenta cesa. Se calma al instante, gloria a Dios. Muchas veces oramos para que, Señor, pase de mí. Y Dios te dice, tranquilo, todavía no es tiempo. Todavía es tiempo, aleluya, de que pases un poquillo más en este proceso, en esta tormenta, aleluya. ¿Y sabes la manera de salir fácil de una tormenta que Dios, aleluya, ha provocado en tu vida? Siendo obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vuélvete, aleluya, obedece a Dios. Y cuando te das la vuelta, aleluya, y te arrepientes, Dios comienza a hacer su voluntad en ti. Y cuando empiezas a decidir no hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios, amén, Dios empieza a tornar todo el plano, aleluya, a tu alrededor. Mire, si en esta mañana yo le pregunto, aleluya, si usted prefiere una tormenta provocada por Dios o una tormenta, aleluya, que levanta al adversario, ¿usted cuál prefiere? Mire, yo prefiero 1.000.000 de veces un viento contrario y que levante el adversario. ¿Sabe por qué? Porque a ese lo puedo reprender. Pero cuando Dios provoca una tormenta en mi vida, ahí no sirve que yo reprenda nada. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Debo de entender que es un tiempo, es un proceso el cual Dios está permitiendo en mi vida para conseguir algo en mí. Amén. Y muchas veces por testarudos, por desobedientes, aleluya, la tormenta nos dura demasiado tiempo en nuestra vida. Pero cuando empezamos, aleluya, a entender que es el plan y el propósito de Dios, comenzamos a hacer la voluntad de Dios, amén, vamos viendo que la tormenta se va disipando rápidamente, gloria a Dios. Cuando es el enemigo quien levanta una tormenta, es fácil, mi hermano, levántese en guerra, aleluya, o hay más poder en usted que el que está en el mundo, gloria al Señor, amén. La sangre de Jesucristo tiene poder, usted se levanta en contra del adversario y la tormenta cesa, gloria a Dios, amén. Aleluya. Cuando no aprendemos a discernir, aleluya, tratamos de reprender cualquier cosa. Todo lo vemos del enemigo, todo lo vemos que Satanás está por medio, todo vemos demonios por todos los lados, amén. Aleluya, si usted reprende la tormenta y no se va, aleluya, y la suegra no está cerca, entonces es una tormenta que Dios está permitiendo en su vida, amén. Porque la tormenta en su vida solo puede venir por 3 áreas, que se le levante la suegra, que se levante el enemigo, o que Dios permita una tormenta. Lo siento, lo tenía que decir. Pero tenemos que aprender a discernir de dónde viene el ataque, gloria a Dios, amén. Y cuando yo discierno, aleluya, por eso es tan necesario, aleluya, tener un espíritu de discernimiento. Saber de dónde vienen las cosas, gloria a Dios. Amén. Métase en oración y Dios, por su espíritu, le va a hacer entender, aleluya, si es Dios quien está permitiendo, aleluya, esa situación en su vida, si es el enemigo el que se está levantando contra usted o es el enemigo el que se está levantando contra usted. Ok. Amén o no amén. Porque mire, yo cuando me convertí con 16 años, como hace 20 diríamos. Cuando yo me convertí con 16 años, mi hermano, yo me creía la persona más espiritual del mundo, yo reprendía hasta las moscas. Cuando había una mosca que me molestaba, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo le reprendía todo, yo veía demonios por todos los sitios. Abría la puerta, en cualquier lado veía un demonio y me la pasaba reprendiendo todos los días. Pero eso era mi inmadurez, aleluya. Cuando ya aprendí en el tiempo y fui maduro en el Señor, yo me di cuenta, aleluya, que muchas cosas Dios las está permitiendo en mi vida. Y que no consigo nada con reprenderlas, aleluya, sino que tengo que aceptar el trato de Dios en mi vida. Y el trato de Dios muchas veces no es fácil. Amén. Pero siempre viene con un buen fin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. En ocasiones, aleluya, nos pide muchas veces que como pastores vayamos a lugares a orar por personas, bien porque están atadas en enfermedad, bien porque están endemoniadas, bien, bueno, por un montón de situaciones o circunstancias. Y rápidamente, mi hermano, cuando alguien va a un lugar de esos, lo primero que tiene que ir es con discernimiento de espíritu. Amén. Porque no todo se produce de la misma manera, ni todo tiene una misma raíz. ¿Entiende lo que le digo? Amén. Y muchas veces, mi hermano, hemos llegado a lugares donde el Espíritu lo primero que te ministra y te habla y te dice, aquí en este lugar hay pecado. Amén.
Sí, directamente. Y tú oyes la voz del Espíritu Santo que te dice, todo esto lo está provocando una raíz de pecado en su vida. Amén. Y mucha gente se lleva reprendiendo y reprendiendo porque demonios, y te tienen libre en el nombre. Y vuelve a ser otra vez igual. Y líbrenos, y cae al suelo y se revuelca, todo lo que tú quieras, pero 2 días sigue otra vez igual. ¿Sabes por qué? Porque simplemente estamos reprendiendo lo superficial. Pero hay algo profundo que está ocasionando eso, y en la mayoría de los casos es pecado. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Y el pecado no se va, aleluya, porque tú ores y arrepientas. Ores y lo reprendas, sino porque te arrepientas. Y hay que llevar muchas veces a gente al arrepentimiento, a la sanidad en su vida. Aleluya. Para que empiece a haber un antes y un después, una transformación en su vida. No es simplemente orar, aleluya, y simplemente reprenderlo todo, sino que muchas veces el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir cuál es el origen que está provocando esa situación. Amén. El origen, gloria a Dios, que estaba provocando la situación de levantarse esta tempestad, fueron simplemente 5 palabras que pronunció Jesús. Pasemos al otro lado. 4, ¿no? 4. Pasemos al otro lado. Muy bien. Muy bien. Pues lo que se levantó, aleluya, esa tormenta que se había levantado, se había producido porque alguien declaró, pasemos al otro lado. Algún propósito tenía que haber al otro lado para que se levantara ese viento, esa tormenta, esos vientos contrarios, ese estruendo, esas olas, aleluya, que parecía que iban a inundar la barca, gloria al Señor. Pero déjeme decirle que en medio de toda esa situación caótica, donde los discípulos estaban atemorizados, donde aun siendo pescadores expertos, ellos tenían miedo y sentían miedo de que se iban a ahogar, Jesús estaba tranquilo, hecho un cabezal, durmiendo en la popa de la barca. Tranquilo, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabía quién había provocado esos vientos. ¿Amén o no amén? Wow. Pero escúcheme bien, Jesús sabía lo que había declarado. Pasemos al otro lado. Cuando Dios te da instrucciones y te dice, yo quiero hacer esto contigo, no le temas a nada, ni a nadie, porque Dios hará lo que ha dicho. ¿Amén o no amén? Aleluya. Y aunque parezca, mi hermano, que en medio, aleluya, de la situación te vas a ahogar, tranquilo, no te vas a ahogar. Dios ha declarado que quiere hacer algo contigo. ¿Amén o no amén? Y yo me imagino en esa situación, gloria a Dios, caótica, donde las olas, aleluya, saltaban, donde parecía que todo se iba a inundar, que iban a morir. Los mismos discípulos no entendían qué había sucedido. Pero mi hermano, lo que estaba sucediendo es que alguien había lanzado unas palabras que eran semillas. Amén. Y esas semillas habían declarado, pasemos al otro lado, porque en el otro lado hay un propósito de Dios. Amén. Y el diablo, el adversario, se levantó en contra de que no se realizase ese propósito. Aleluya. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Esa tormenta, mi hermano, había sido levantada por el mismo adversario, por el mismo diablo, gloria a Dios. Una tempestad, una tormenta contraria, aleluya. Los discípulos, como le digo, eran hombres que sabían de mar y aún así tuvieron miedo porque no supieron discernir ni entender por qué de la nada se había levantado esa tempestad. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque una tormenta sobrenatural como se había levantado en ese momento no se puede manejar con el talento natural. Y muchas veces nosotros queremos, aleluya, con nuestro talento natural tratar de luchar con cosas sobrenaturales. Y usted en su carne no puede vencer nada que sea del Espíritu. ¿Amén o no amén? Aleluya. Para vencer las cosas del Espíritu, usted las tiene que luchar en el Espíritu. No hay otra forma de vencer la gloria de Dios. Por eso ellos no pudieron controlar la barca, no pudieron controlar la situación de esa tempestad, porque esa tempestad era una tempestad sobrenatural que se había levantado. Los elementos eran naturales, olas, agua, mar, pero todo lo que se había levantado, los vientos contrarios que estaban soplando, era porque el adversario quería destruir, aleluya, las palabras que Jesús ya había depositado en el corazón de ellos. Pasemos al otro lado.
Jesús estaba descansando tranquilo, aleluya, en medio de la barca, gloria al Señor. Y ellos viendo, aleluya, que en sus capacidades humanas no podían manejar la barca, lo primero que le dijeron a Jesús que fue: Jesús, despierta, es que no ves que nos vamos a ahogar, aleluya. Fueron desesperadamente a Jesús, aleluya, y le dijeron: es que no te importa que perezcamos, no te importa que me corten la luz mañana, no me importa que me quede sin trabajo. ¿No te importa que mi nevera esté vacía? ¿Cuántas veces desesperadamente, aleluya, declaramos a Jesús, aleluya, y decimos: Señor, es que no te importa la situación en la que estoy viviendo? Estoy pasando situaciones desesperadas en mi vida. Señor, me dejaste. No te siento. ¿Dónde estás? En medio de esta situación clamo a ti y no me respondes. ¿Cuántos ya han pasado o han vivido por eso alguna vez? Hasta el mismo David clamó de la misma manera en Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Cuántas veces no nos hemos visto identificados en estas palabras de David? Señor, no te siento. ¿Dónde está? Se me está viniendo el mundo encima, aleluya, y necesito de ti, necesito tu mano. Amén. Yo sé que usted nunca oró así, yo sí alguna vez. Yo sé que usted no. Aleluya. Porque cuando la palabra de Dios dice que estamos rodeados de ángeles, yo solamente puedo mirarle a usted y decir: usted es un angelito de Dios. Usted es perfecto en todo su andar. Amén. ¿Cuántas veces no nos hemos desesperado con Dios? ¿Cuántas veces no hemos llorado, nos hemos desahogado con Él, aleluya, y hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Aleluya. Jesús entonces se levanta, mira al mar y rápidamente identifica quién ha levantado esos vientos contrarios. Amén. Porque son vientos de Él. ¿Qué le dije que significa contrario? Amén. Rápidamente supo que esos vientos los había levantado el adversario. Por eso al instante le dijo al mar: ¡calla! Y no solamente calla, sino que le dijo: enmudece. Dice: y al instante se hizo la paz en el mar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús se volvió y les dijo: muchachos, ¿por qué les dije? ¿Por qué tienen tanto miedo? Aleluya. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿No recuerdan las palabras que yo les dije? Pasemos. Amén. Si ellos hubieran atesorado esas palabras, las hubieran guardado en su corazón, una cosa tendrían segura: que al otro lado llegarían. Si Dios te ha dado las promesas, no te desesperes. Dios cumplirá su promesa en ti. Se puedan levantar todos los vientos contrarios que se levanten, todas las tempestades que el enemigo quiera levantar, pero te aseguro, aleluya, que si atesoras la palabra de Dios como una semilla de la palabra de Dios para tu vida, pasarás al otro lado. Aleluya. Amén. Porque Jesús les enseñó eso. Amén o no amén. Jesús les dijo, aleluya, al principio le dijo 4 palabras, pero no eran 4 palabras, eran 4 semillas que necesitaban ser enraizadas en su corazón. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros la palabra y no la identificamos como una semilla? Cuando tú atesoras la palabra de Dios como una semilla, de una semilla esperas en el tiempo ver. Amén. Si los discípulos hubieran atesorado esas palabras de Jesús como una semilla, le puedo garantizar algo: no hubieran tenido temor. Se levantase la tormenta que se levantase, ellos hubieran estado con fe a las palabras que Jesús les declaró. Lo mismo, aleluya, Jesús te dice hoy: tienes mi palabra.
Y mi palabra es verdadera. Y mis promesas son sí y amén, aleluya. Y si yo digo algo, yo lo cumplo. Porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Cuando yo declaro bendición sobre tu vida, te garantizo bendición sobre tu vida. Si yo te digo salud sobre tu vida, hay salud sobre tu vida. Amén. Hay libertad sobre tu vida. Cuando Dios declara algo, es una semilla de poder, aleluya. Y cuando la atesoras en tu corazón, solo hay un camino, y es que se cumpla. Puede levantarse toda la oposición en contra de tu vida, pero la palabra de Dios se cumplirá en tu vida, sí o sí. Aleluya. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, les estaba diciendo, vamos a ir al otro lado. No hay dudas, aleluya, que llegaremos al otro lado, aleluya. Y el enemigo escuchó esas palabras y dijo, tengo que romper los planes de Jesús. No puede llegar a la otra orilla, porque en la otra orilla yo sé que hay planes. Amén. Por eso Dios quiere desbaratear tu vida. Quiere traer, aleluya, sobre tu vida dificultad. El adversario se va a levantar porque no quiere que se cumplan las promesas de Dios en tu vida. En una ocasión, aleluya, un papá estaba enseñando a su hijo una Biblia. Y no sé si conoce esas Biblias, que todas las letras es en negro, pero cuando habla Jesús es en rojo. ¿Las ha visto esas Biblias? ¿Las conoce? Amén. Muy interesante. Entonces, este niño le dijo y le preguntó a su papá, papá, ¿qué son esas letras que están en rojo? Y porque unas son en rojo y otras son en negro. Y le dijo el papá, bueno, aquellas palabras que están marcadas en rojo son las que Jesús habló. Y el niño le respondió al papá y le dijo, entonces léeme solo las palabras que están en rojo. Lo demás no vale. Lo que está en rojo sí, porque si lo dijo él, se va a cumplir. Amén. ¿Sabe? Aquí en la Biblia cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, está en rojo. Jesús declara, pasemos al otro lado. Y a mí me encanta cuando Jesús habla en rojo en la Biblia. Porque cuando Jesús habla, Jesús hace. Aleluya. Por cuanto Jesús habló en rojo, Él lo iba a cumplir. Aleluya. Por eso Cristo, aleluya, les avisa en la parábola anterior y le lanza y le dice, hay 4 tipos de tierra y les habla de la semilla. No permitan que el malo robe la semilla, dice. Aquellos que caen a la orilla del camino, viene el enemigo y roba con facilidad la semilla. Amén. La tormenta que se levantó, el adversario, vino para robar el ¿qué? La semilla que Jesús había implantado en su corazón. Pasemos al otro lado. Por eso se llenaron de temor, aleluya. Hay tantas tempestades que se levantarán en nuestra vida, que si usted empieza a tomar temor, mi hermano, el diablo ya lo tiene cazado. Amén. Por eso los hijos de Dios nos mantenemos en seguridad. Y eso se llama fe. Y cuando tú aprendes a desarrollar la fe, de la fe nadie te mueve. Amén. Cuando tú estás lleno de fe, eres inquebrantable, aleluya. Si Dios dice, Dios lo hará. No sé cómo, no me importa las dificultades, no me importa todo lo que se levante en contra, pero sé que Dios lo hará, porque esa es mi fe, aleluya. Y como permitieron que la tormenta, el adversario se levantara y robara la semilla, aleluya, de pasemos al otro lado, por eso ellos tuvieron miedo. Por eso cuando Jesús, aleluya, caminó sobre las aguas y fue hacia ellos, amén, Pedro se lanzó de la barca porque Jesús le dijo, ven en pos de mí. ¿Y Pedro qué hizo? Se bajó de la barca. ¿Y andó? Claro que andó. Porque, aleluya, le creyó a la palabra de Jesús. Amén. ¿Cuándo se empezó a hundir? Cuando dejó de fijar sus ojos en Jesús. Cuando permitió que el maligno robara la palabra y empezó a escasear su fe. De esa misma manera, el diablo desestabiliza nuestra vida. Cuando empieza a quebrantar nuestra fe. Empieza a implantar duda en nosotros. Y la duda, mi hermano, es el peor enemigo de la fe. Cuando tú das vueltas y permites que la duda ataque tu mente, tu fe empieza a diluirse. Y después, aleluya, de la duda, ¿sabes que a quien llama? A su primo, el demonio del temor.
Amén. ¿Ya ha experimentado eso alguna vez? Cuando usted permite la duda, lo siguiente que viene es temor a su vida. Aleluya. Jesús le dice, aleluya, conforme a la palabra que yo les he hablado, ¿por qué no reprendieron ustedes la tormenta? Amén. Porque verdaderamente no creyeron en mi palabra. Finalmente dice la palabra del Señor que llegaron a la otra orilla, aleluya. Jesús calmó los vientos, consiguieron llegar a la otra orilla. Y la palabra dice que llegando allí llegaron a la tierra de los gadarenos, no de los ganaderos, ¿vale? Dice, sí, allí hay gente que de los gadarenos, porque era la tierra de Gadara, diga conmigo Gadara. Muy bien. Y cuando ellos salen de la barca, ¿quién les sale al encuentro? El alcalde de allí, ¿verdad? De Gadara. ¿No? Sale. ¿Sabes quién vino al encuentro? No fue una equivocación. Vino el dueño de Gadara. Amén. Lo hemos leído en el capítulo 5, ¿verdad? Versículo 1 y 2. ¿Lo volvemos a leer? Dice así, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro el alcalde con todo el séquito, dice, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. ¡Wow! ¿De dónde venía este hombre? Diga conmigo, del lugar de los muertos, de los sepulcros, ¿verdad? Con un espíritu de muerte. Amén o amén. Que era el mismo espíritu adversario que soplaron los vientos contra la barca para matarlos a todos. ¿Cierto o no cierto? Recuerda, fue un poquito antes, aleluya, antes de que ellos pusieran un pie en la orilla, aleluya. Cuando llegaron allí, gloria al Señor, esta potestad, aleluya, viene delante de él, porque era el dueño de toda esa zona. Y cuando lo ve, lo primero que declara y reconoce este espíritu, declara y le dice, yo sé quién eres tú. Amén. Dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Mire, los demonios tenían más discernimiento que los discípulos. Los discípulos le ven andar por el mar y se creían que era un fantasma. Y este que era un demonio, en cuanto lo ve, sabe quién es. Tú eres el Hijo del Altísimo. ¿Amén o no amén? Mire, gloria al Señor. Los discípulos que estaban todo el día pegados a Jesús, no sabían ni quién era Jesús, por eso Jesús les llega a preguntar, bueno, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y dicen, no, uno dicen que eres un profeta, otro dicen que eres Elías, otro dicen, no, pero lo importante, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué significo yo en sus vidas? ¿Qué es lo que han aprendido en todo este tiempo? Y yo me imagino mirándose unos a los otros, mirándose, rascándose la cabeza, hasta que por inspiración divina Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, aleluya. Y Jesús le dice, mira Pedro, te perdono, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Legión, nada más verle, porque su nombre era Legión, rápidamente discierne que es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús le mira y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice que se llama, ¿cómo? Dice, me llamo Legión porque muchos somos. Mira, las legiones en los tiempos de los romanos varían entre tamaños, pero el ejemplo, por ejemplo, María Magdalena nos dice que tenía 7 espíritus antes de ser libre, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso nos lo dice en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 30, que ella tenía 7 espíritus en ella antes de ser libre. Pero él dice que se llama legión porque dice muchos demonios somos. El término legión
se refiere a una unidad militar romana de aquel tiempo. Y en los tiempos de Jesús tenían alrededor de entre 4.000 y 6.000 soldados. ¡Wow! Una buena cantidad. Podía llegar hasta eso, podía ser menos, pero lo máximo que podía llegar era aproximadamente hasta 6.000 soldados. Lo que sugiere, mi hermano, es que este hombre estaba poseído por una cantidad enorme de demonios, ¿verdad? ¿Cuántos demonios tenía el gadareno? Dice que se llamaba Legión. Mire, yo le voy a dar el dato. Tenía como mínimo 2.000 demonios. Dice, ¿cómo lo sabe el pastor? Porque después, más adelante lo dice. Ay, que el pastor lee. Claro que lee. Y como lee, uno se informa, gloria a Dios. Amén. Mire, le voy a llevar aquí para que usted vea que el dato no es incorrecto, que es correcto. Versículo 11 del capítulo 5 de Marcos. El 10. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Diga conmigo, región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo ellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como... Ahí está el dato. Aleluya. Como mínimo eran 2.000 demonios que tenía este hombre, ¿verdad? Y pidieron permiso para entrar en 2.000 cerdos, y mire si eran malos que después se despeñaron. Porque los demonios solo producen maldad. Aleluya. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y Jesús, aleluya, ¿qué hizo? Dice, los reprendió. Amén o no amén. Marcos capítulo 5, versículo 11 al 13, lo que hemos leído, y en el verso 10 del capítulo dice, el 5, nos dice, y le rogaban que no los echaran fuera de esa región. Diga conmigo, región. Diga legión y región. Y le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Y escuche bien y agarren esta porque ya vamos a terminar con esto. El gadareno no solo estaba endemoniado ni poseído por un demonio. Estaba poseído por un principado, digo, como un principado, un dominio, aleluya, que tenía sobre todo a una región, aleluya. Como mínimo 2.000 demonios tenía ese hombre, cargaba encima, que tenían, gloria a Dios, atada a toda una decápolis, diga conmigo, una decápolis. Una decápolis eran 10 regiones, 10 ciudades. Amén. Sobre esas 10 ciudades, aleluya, él tenía la posesión, el gobierno y el control. Amén. ¿Sabe? Porque sobre las ciudades, sobre las regiones, también hay potestades. Hay principados que se establecen en regiones. Amén. Usted puede identificar demonios que se mueven así, purulando en una persona y sana a una persona y se reprende y ya deja de estar endemoniado, mi hermano, pero hay demonios de mayor rango. Amén. Que controlan regiones enteras, gobiernan países enteros. ¡Wow! A algunos se le está descubriendo aquí la rueda. Bueno, pues les digo que es así. Igual que hay una jerarquía angelical, también hay una jerarquía, ¿verdad? Dentro de los demonios. Y hay principados, nos dice Efesios, ¿verdad? Hay gobernadores, hay potestades, hay demonios, ¿verdad? Hay también un orden jerárquico. Y Jesús identificó que legión eran todos esos demonios que estaban perturbando a 10 ciudades. Pero Jesús, aleluya, entendió rápidamente que esa legión de demonios era la que se había levantado y había enviado vientos contrarios, tempestades, aleluya, para que ellos no llegaran a ese lugar. Porque Jesús, aleluya, lo primero que hizo cuando llegó a Gadara y tuvo ese encuentro, aleluya, con legión, es que dice que ese hombre fue libre, aleluya. ¿Amén o no amén? Esas palabras se cumplieron, pasemos al otro lado, es porque yo tengo un propósito en el otro lado, amén. Y cuando Jesús libertó a ese hombre, no solo libertó a ese hombre, sino que libertó, aleluya, a 10 ciudades enteras, aleluya, para que pudieran escuchar el evangelio. Por eso, gloria al Señor, al día siguiente, a la mañana siguiente, cuando volvieron
a meterse en la barca para volver nuevamente, dice que a primera hora cuando llegaron a la barca ya estaba allí el gadareno. Se había comprado un traje, una corbata, estaba todo chulapo para irse de discípulo con el Señor. Y dijo, Señor, venga, ¿dónde nos vamos? Y le dijo, ¿dónde vas? Tú no vienes conmigo. Es necesario que te quedes aquí. Porque con tu testimonio, aleluya, vas a llegar a todos estos gentiles. Y aquellos que estaban, aleluya, atados por las potestades que habían dentro de ti, hoy van a ser libres por la palabra de Dios. Aleluya. Y ese era el propósito de pasar al otro lado. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que los vientos, mi hermano, satánicos, contrarios que se detienen, aleluya, y tratan de enmudecerte, gloria al Señor, cuando hombres y mujeres, aleluya, se levantan, aleluya, cuando demonios se levantan, aleluya, en medio de tu familia, cuando se levantan en medio de tu trabajo, entiende, aleluya, en esta mañana hay poder en lo que tú declaras, aleluya. Amén. Igual que hubo poder en las palabras que Jesús declaró, pasemos al otro lado, porque están marcadas en rojo. Cuando tú declaras la palabra de Dios, está marcada en rojo, y cuando tú declaras la palabra de Dios hay vida en medio de esas palabras, aleluya. Por eso los enfermos sanan, por eso los endemoniados se libertan, aleluya. Por eso hay libertad, aleluya, en medio de lo que tú y yo declaramos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cuando determinas que lo que está escrito en rojo, aleluya, en la palabra de Dios, en tu vida, gloria al Señor, déjame decirte que Jesús pone fin a todo viento contrario, toda tormenta que se levante, gloria a Dios. Todo lo que se levante en contra de un territorio, en medio de una iglesia, en medio de una familia, mi hermano, Jesús lo deshace con el poder de su voz. Amén. Y esa es la potestad que ha entregado a su iglesia, aleluya. Que en el nombre de Jesús hay poder. Y no me importa cómo se llame, aleluya, el ciclón, la tormenta, aleluya, o los vientos contrarios que se levanten en contra de tu vida. Lo más importante es creerle a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Cuando ese hombre quedó libre, aleluya, trajo bendición a 10 ciudades. Amén. Nunca sabemos hasta qué punto lo que Dios haga en nosotros puede traer y tener impacto sobre otros. Muchas veces nos quedamos demasiado cortos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, aleluya, te animo en esta mañana a que creas, gloria a Dios, que se levanten los vientos contrarios que se levanten. Dios está contigo. Dios está contigo. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Amén. Y dice, mire, pastor, pero que usted no entiende la situación. Me da igual, mi hermano. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Aunque todo parezca imposible, aleluya, Dios le encanta los imposibles. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.